No me tenían fe, ¿eh? Me subieron el volumen ahí. Bien, les invito a abrir sus Biblias en Colosenses capítulo 2. Vamos a continuar con nuestro estudio de Colosenses. Colosenses capítulo 2, versículo 16. A partir de ahí es donde vamos a leer hasta el versículo 23. Y luego vamos a orar una vez más. Dice la palabra de Dios: por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiestas, luna nueva o días de reposo, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad y culto a los ángeles, entremetiéndose en lo que no han visto, vanamente hinchado por su propia mente carnal, y no haciéndose de la cabeza en virtud de quien todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crece con el crecimiento que da Dios. Pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué, como si vivieseis en el mundo, os sometéis a preceptos tales como no manejes, ni gustéis, ni toques, en conformidad de mandamientos y doctrinas de hombres, cosas que todas se destruyen con el uso? Tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría en culto voluntario, en humildad y en duro trato con el cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. Oramos una vez más. Padre, te damos gracias una vez más por tu palabra. Nos acercamos a ella, Señor, con el deseo de ser edificados, de ser instruidos, de ser confrontados, de ser necesarios, Señor. Rogamos que tu Espíritu la aplique a cada corazón, incluyendo a aquellas personas que aún no te conocen y que necesitan de tu palabra, Señor, para llegar al conocimiento de la verdad del Evangelio que puede salvarlos, Señor. Oramos agradecidos en Cristo Jesús. Amén. Muy bien, como creyentes que asistimos quizá a una iglesia en la que se predica y se expone la palabra con fidelidad, creemos que nuestras prácticas no atentan contra la suficiencia de Cristo. Es lo que estamos aprendiendo, ¿no? De la suficiencia de Cristo. Colosenses habla sobre Cristo supremo y Cristo suficiente. Cantábamos recién una canción que dice el poder de la cruz, y en el coro habla de lo que logró esa cruz, de lo que logró Cristo en la cruz, el perdón de nuestros pecados, toda la ira del Padre derramada sobre el Hijo para el perdón de nuestros pecados. Nosotros tenemos un alto concepto o queremos tener un alto concepto de Cristo, tal y como lo presentan las Escrituras. Creemos que Cristo es supremo, superior, suficiente. Y por lo tanto a veces creemos que es imposible que nuestras acciones atenten contra la suficiencia de Cristo. Así que tal vez nos relajamos un poco y confiamos en que todo lo que hacemos está bien. Sin embargo, aunque todo esto es cierto, que bueno, procuramos ser fieles a la palabra, procuramos tener un alto concepto de Cristo, tal y como la Biblia nos lo muestra, la realidad es que el cristiano, tristemente, muchas veces en su práctica atenta contra la suficiencia de Cristo. Olvidamos muchas veces que Satanás mismo se disfraza como ángel de luz y que no toda práctica que aparenta ser piadosa es una práctica aprobada por Dios. Inclusive el texto que acabamos de leer utiliza la palabra reputación o fama, y esto aplicado a lo que estamos diciendo es que muchas veces las prácticas que nosotros hacemos son comúnmente conocidas como prácticas piadosas, pero en ocasiones no lo son.
Por eso este texto nos enseña que la suficiencia de Cristo está bajo ataque de las enseñanzas que se presentan como piadosas, como complementarias, pero que por su naturaleza son enemigas de la suficiencia de Cristo. Así que vamos a aprender hoy y este texto nos enseña que debemos guardarnos de no ser o de no estar atentando contra la suficiencia de Cristo en nuestras creencias o prácticas. Repito, debemos guardarnos de no estar atentando contra la suficiencia de Cristo en nuestras creencias o prácticas. Y este texto nos va a presentar tres enemigos de la suficiencia de Cristo. Tres enemigos de la suficiencia de Cristo. Cada uno va a ir presentado con su descripción o con la forma en que atentan. Así que el primer enemigo que se erige contra la suficiencia de Cristo es el legalismo. ¿Cómo lo hace? Bueno, haciendo que la obra de Cristo sea incompleta. El primer enemigo que se erige contra la suficiencia de Cristo es el legalismo, haciendo que la obra de Cristo sea completa. Fíjense ahí en versículo 16. Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Por tanto, que vemos ahí en versículo 16, obviamente conecta con lo que viene diciendo Pablo y lo que venimos aprendiendo en cuanto al alto concepto de Cristo que debemos tener. ¿Quién es Cristo realmente? Cristo es suficiente, pero Cristo es suficiente porque Cristo es supremo, es superior. Es lo que aprendimos en capítulo 1. Él es el primogénito de toda creación, Él es cabeza de toda la creación, Él es cabeza de la iglesia, Él es cabeza de principados y potestades. Él tiene la preeminencia en todo, por lo tanto Él es supremo y por lo tanto Él es suficiente para su iglesia. Suficiente para salvar, suficiente para santificar. Pablo presenta la suficiencia de Cristo también en su ministerio, ahí en capítulo 1, y puntualmente la manera en que él se preocupa por sus hermanos, apunta a que justamente la imagen de Cristo sea formada en ellos y que ellos tengan un alto concepto de Cristo. Por eso él se preocupa, por eso él ora por ellos, por eso él escribe esta carta, exhortándoles a no dejarse engañar. En capítulo 2, versículo 6, comienza una sección de exhortaciones y advertencias. La primera exhortación en versículo 6 habla de que ellos deben andar en el Señor, deben andar bajo el señorío de Cristo, así como lo han recibido. Pero en versículo 8 en adelante, y es lo que vamos a ver hoy, hay tres advertencias contra estas enseñanzas mundanas que quieren cautivar a los creyentes. Estas personas que quieren atrapar a los creyentes por medio de sus enseñanzas heréticas. Así que el primer enemigo de la suficiencia de Cristo, dijimos que es el legalismo. Vemos ahí en versículo 16 este verbo juzgar, que dice nadie os juzgue. Es un verbo muy conocido, ya todos lo conocemos, quizá uno de los versículos más conocidos del Sermón del Monte, Mateo 7:1 dice, no juzguéis para que no seáis juzgados. Todos conocemos ese texto, el Señor prohibiendo un tipo especial de juicio, un juicio de condenación, un juicio sin evaluar su propio corazón. No todo tipo de juicio es prohibido, de hecho en algunos casos el Señor mismo manda a juzgar. El apóstol Pablo habla también en Romanos 14 de esta forma de juzgar que está prohibida. Así que vemos en muchas ocasiones que este verbo habla de cómo los creyentes o las personas no deben juzgar a los demás. Sin embargo, lo llamativo aquí en versículo versículo 16, es que no se nos llama a nosotros a juzgar, sino que llama a los hermanos a no permitir que los juzguen. Es raro esto que en la palabra de Dios haya un verbo o un imperativo, que es lo que es, una orden, que nos llame a no permitir que hagan algo contra nosotros. Es sumamente extraño y parecería que atenta contra el espíritu general de las Escrituras, es decir,
Es como que nos está diciendo que nosotros guardemos de que nuestra imagen sea deteriorada o algo por el estilo. Sin embargo, no es lo que está diciendo. Obviamente, por contexto y por lo que vamos a ver a continuación, esto se trata de otro tipo de juicio. No es para cuidar nuestra imagen. Lo que está diciendo Pablo no es cuidar tu imagen, que no te juzguen, no es eso. Esto tiene que ver con no permitir que alguien imponga su propio estándar de santidad como medida para nuestra vida espiritual. Pablo les dice, no permitan que nadie lo juzgue, que nadie imponga su propio estándar de santidad como medida para nuestra vida espiritual. Esto es el legalismo. Es procurar ganar el favor de Dios mediante la ley. Hemos visto que esta especie de ensalada o menjunje de enseñanzas que estaban recibiendo los colosenses, que estaban recibiendo ataques los colosenses, era sumamente variada. Había una mezcla de misticismo, de lo que luego se desarrolló como el gnosticismo. Y sin duda, sobre todo por este texto, entendemos que también hay un alto elemento de judaísmo o de legalismo de los judaizantes. Una iglesia mayoritariamente gentil, pero evidentemente la presencia de los judaizantes de alguna manera estaba afectando a la iglesia de Colosas. Así que las cosas que menciona aquí en versículo 16 son todas cosas instituidas en la ley mosaica. Es posible que estas personas no estén siendo atacadas frontalmente en cuanto a que para ganar la salvación tenían que guardar la ley tan abierta y explícitamente. Y decimos esto porque, venimos aprendiendo de los hermanos en Galacia y sabemos el tono que usa Pablo en Gálatas, ¿no? El Evangelio estaba siendo frontalmente atacado por los judaizantes y el tono de Pablo no es muy amistoso y con razón, porque el Evangelio estaba siendo puesto en juego. Sin embargo, no vemos ese mismo espíritu cuando leemos Colosenses, si bien hay advertencias fuertes, sin duda. Pero aparentemente estas personas están proponiendo un nivel de espiritualidad superior por medio de guardar los ritos de la ley. Estas prácticas de guardar los ritos de la ley se levantarían como complementarios a la cruz de Cristo. Es decir, necesitamos la cruz de Cristo para salvación, pero necesitamos guardar la ley para tener un nivel espiritual superior. No debemos desechar los ritos de la ley. Así que al crearse este estándar de espiritualidad basado en el cumplimiento de la ley, se está creando una categoría de creyentes espirituales superiores. Y noten ahí en versículo 16 que leímos, el apóstol Pablo dice que no deben dejarse juzgar en este sentido. Miren las cosas que menciona ahí. Versículo 16, en cuanto a comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo. Obviamente son todas cosas que encontramos en la ley. Comida y bebida, en cuanto a la comida, vemos en Levítico 11 sobre todo y capítulo 17 también, todas las restricciones alimentarias. Una lista larga y detallada de cosas que podían comer, animales específicos que los judíos podían comer, animales específicos que no podían comer, categorías de animales que podían comer, categorías que no podían comer. Sin embargo, nosotros sabemos que en Hechos capítulo 11 eso ya se viene todo abajo. ¿Qué le dijo el Señor a Pedro? Lo que Dios limpió, no lo llames tú común. ¿Y qué le dijo? Mata y come. Mata y come. El término ahí limpió es un término ceremonial. Podría traducirse como purificó. Lo que Dios purificó, no lo llames tú común o inmundo.
Así que ya sabemos que todo lo que tiene que ver con las leyes ceremoniales y las leyes dietéticas ha perdido su efecto. El concepto ahí de bebida, hay pocas referencias al tema de la bebida, pero también sabemos que se refiere a eso por lo que dice, sobre todo en versículo 17. Algunos piensan que esto se refiere a cosas que impusieron después, pero bueno, versículo 17 dice que estas son sombra de lo que ha de venir, o sea que son cosas que pertenecían a la ley. Días de fiesta, sabemos de los días festivos, los principales, la Pascua, Pentecostés, fiesta de los tabernáculos, pero hay otras. Luna nueva son los días que marcaban el inicio del mes, y en Números 28, 11, el Señor da instrucción de qué se debe hacer en ese día. Bueno, todas estas cosas pertenecen a la ley mosaica. Quizá lo más relevante que podemos ver, sobre todo para nosotros hoy, es lo que tiene que ver con el día de reposo. Literalmente ahí es sábados. Los sábados, bueno, es el día de reposo. Este texto es uno de los tantos que nos dejan claro que no es un mandamiento guardar el día de reposo, no es un mandamiento. Hace poco lo veíamos y lo mencionaba nuestro pastor al estudiar Gálatas, no es un mandato para nosotros hoy guardar el día de reposo. Claro, hay principios y el pastor mencionaba que esto viene desde Génesis, sí, claro, viene desde Génesis, pero en Génesis 2.2 no hay un mandato ahí del Señor, hay un modelo, y es un modelo de sabiduría que nosotros debemos tomar, y por eso decimos que nos congregamos el domingo también y tratamos de apartarlo para el Señor, y bueno, todas esas cosas, pero no es un mandamiento, no es un mandamiento. Algunos teólogos y comentaristas dicen que en realidad no se está aboliendo el día de reposo aquí, sino lo que Pablo está diciendo es que no se deben juzgar bajo la vara legalista sobre el día de reposo, pero lo deben guardar. Sin embargo, versículo 17 echa por tierra ese argumento, porque Pablo está diciendo que todo eso es sombra de lo que ha de venir. Y esto es Cristo, el cuerpo es de Cristo. Así que todas estas cosas han quedado sin efecto. No hay una prohibición en guardarlas, sobre todo para aquellos que venían de un contexto judío, no tenían prohibido hacerlo, pero tenían que entender que eso ya había quedado sin efecto. Todo esto es sombra de lo que ha de venir. El término ahí sombra, bueno, obviamente está hablando de una sombra, pero está hablando en sentido figurado. Y justamente la analogía la vemos ahí por lo que sigue. El cuerpo es de Cristo, la sombra es una proyección de un cuerpo. Es la ausencia de luz que produce un objeto que se interpone entre el camino de la luz, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Así que la analogía aquí es que la ley no era la sustancia, sino era lo que anunciaba lo que iba a venir, que es Cristo. El cuerpo es de Cristo. Ahí el término cuerpo, bueno, puede referirse a un cuerpo físico, material, como el que tenemos todos nosotros, pero puede referirse, y es como se debe interpretar aquí, a algo que es real, que es concreto, y justamente en oposición a la sombra. Entonces, la ley no era el fin, no era lo concreto, no era la realidad espiritual, sino era algo que anunciaba la realidad espiritual que iba a venir, que es Cristo. La ley nunca fue la realidad espiritual, sino una sombra que apuntaba a Cristo. Y Cristo ha cumplido la ley. Cristo ya cumplió la ley. Y en su obra redentora, todos los aspectos de la ley que estaban prefigurados han quedado sin efecto. Todo aquello que prefiguraba a Cristo y su sacrificio, su obra redentora, ha quedado sin efecto. Y este es el punto. En realidad el legalismo nunca, ni siquiera en tiempos del Antiguo Testamento, ha sido un medio válido para acercarse a Dios, jamás lo fue. Pero mucho menos ahora que el cuerpo ha venido, que la sombra ha pasado y que la realidad espiritual
de Cristo se ha hecho presente. Es mucho más absurdo el legalismo y sobre todo pretendiendo guardar los ritos de la ley, ahora que Cristo ya ha cumplido la ley y que ya nos ha redimido. Y este es el punto. Así que el legalismo se erige como un complemento, es decir, la cruz es necesaria, pero además, para tener un nivel superior de espiritualidad, debemos guardar los ritos de la ley. Se levanta como un complemento a la cruz de Cristo, pero en realidad se transforma en un enemigo de la cruz de Cristo, de la suficiencia de Cristo. Porque lo que dice abiertamente es que la cruz de Cristo es incompleta, Cristo no es suficiente. Sin embargo, Pablo acaba de decir en versículos 13 al 15 que nosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de nuestra carne, nos dio vida juntamente con Él, perdonándonos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándolo de en medio y clavándolo en la cruz. Cristo es suficiente. Cristo es suficiente. Así que el legalismo no es un complemento, es un enemigo de la cruz de Cristo y de su suficiencia. Actualmente el legalismo se presenta en formas evidentes, abiertamente desenmascarados. Sabemos que hoy el movimiento de raíces hebreas pretende que nosotros volvamos a la ley. Siglos después, los judaizantes siguen haciendo de las suyas. Pretenden que volvamos a guardar los días, que volvamos a guardar los ritos de la ley. En fin, es el legalismo. Pero en su versión más cristianizada, más piadosa, el legalismo se disfraza de piedad cuando se presenta como actos aprobados por Dios e incluso ordenados por Dios, pero que se hacen con el espíritu de ganar el favor de Dios. Ese es el legalismo. Leemos la Biblia para sentirnos bien con Dios. Si no la leemos nos sentimos mal. Oramos para estar bien con Dios. Si no lo hacemos, entonces sentimos que Dios ya no está cerca de nosotros. Ponemos un modelo de hábitos piadosos como estándar y quien no los cumple entonces no es tan espiritual como yo. Si no hace el culto familiar como lo hacemos nosotros, entonces no es una familia tan espiritual. Si no leen la cantidad de libros que leo yo, entonces no está tan comprometido con el estudio de la palabra. Pero nada de eso es lo que el Señor nos manda en las Escrituras y eso es legalismo. Obviamente, leer la Biblia no es legalismo, orar no es legalismo. Lo que sí lo es cuando nosotros pretendemos que ese es el medio para llegar a Dios. Cristo es el medio para llegar a Dios. Su obra en la cruz es el medio para llegar a Dios. Así que no debemos desechar todas estas prácticas que son buenas, pero sí debemos desechar el espíritu detrás del legalismo. Cristo es suficiente y por lo tanto debemos acudir a Él para salvación, pero también para santificación, y esto implica obedecer sus mandamientos. No para ganar su salvación, sino como un acto de adoración, como una consecuencia de lo que Él ha hecho en nuestras vidas. Así que el primer enemigo que se erige contra la suficiencia de Cristo es el legalismo, haciendo de la obra de Cristo o que la obra de Cristo sea incompleta. El segundo enemigo que se levanta, que se erige contra la suficiencia de Cristo es el misticismo, haciendo la mediación de Cristo innecesaria. Lo repito, el misticismo se levanta haciendo la mediación de Cristo innecesaria. Lo vemos en versículo 18, dice: nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad y culto a los ángeles, entremetiéndose en lo que no han visto, vanamente hinchados por su propia mente carnal. Leemos hasta ahí. Ahí el término que utiliza Pablo, nadie os prive,
también se puede traducir como condenar. Es un verbo similar al que vimos en versículo 16, pero tiene otra connotación. De esta palabra, el sustantivo se desprende o comparte, digamos, significados el sustantivo premio. Filipenses 3:14 dice, prosigo a la meta, ¿al qué? Al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Lo que implica este verbo es un juicio de descalificación. Se usaba en los juegos para descalificar a un competidor. Así que es un juicio, pero es un juicio para descalificar a alguien. Y la idea detrás de esto es que estas personas estaban buscando descalificar a los demás. Es similar el espíritu, pero descalificando a los otros. No quiere decir esto que lo que ellos hacían era que los hermanos se descarrilen de la fe y entonces queden descalificados. Obviamente esa sería la consecuencia de apostatar. O en un sentido podría ser también que un creyente quede descalificado en cuanto a, por ejemplo, en cuanto al ministerio, en cuanto a su testimonio, etcétera, ¿no? Pero lo que está diciendo acá Pablo es que estas personas juzgaban descalificando a los demás. Emitían un juicio de descalificación hacia los creyentes. ¿Cómo descalificaban? Por una supuesta superioridad espiritual fundamentada en elementos místicos. El verbo ahí, en versículo 18, afectando humildad y culto a los ángeles, es literalmente deseando o anhelando. Ellos deseaban humildad y si nosotros leemos eso, bueno, a priori no tiene nada de malo, ¿no? Por supuesto la humildad es una virtud que la Biblia nos enseña. Pablo mismo dice que nosotros debemos hacer todas las cosas con humildad, ¿no es cierto? Ahí Filipenses 2:3. Más adelante, aquí en Colosenses 3:12, dice que debemos vestirnos como escogidos de Dios y una de las formas es con humildad. Así que la humildad no tiene nada de malo, sin embargo, el asunto aquí es que tiene una connotación de falsedad. No es una humildad genuina. Varias traducciones incluyen este elemento en su traducción. Por ejemplo, traducen: nadie os prive de vuestro premio, fingiendo humildad y culto a los ángeles. Otra versión dice: no dejen que les prive de esta realidad ninguno de esos que se ufan en fingir humildad. Así que este elemento de fingimiento, si bien no está en la palabra humildad implícito, pero sí en su contexto. En el contexto encontramos este elemento de fingimiento. Vemos que estas personas no dice que ellos eran humildes, sino que deseaban, anhelaban humildad. Así que estas personas no eran humildes, sino que de alguna manera se deleitaban supuestamente en la humildad. MacArthur en su comentario cita un personaje de la literatura inglesa que dice: soy consciente de ser la persona más humilde que existe. Eso es humildad verdadera, ¿no? Soy consciente de ser la persona más humilde que existe. Bueno, este era el espíritu detrás de estas personas. El tono de Pablo aquí sugiere que estas personas fingen. Además, versículo 18 habla de que ellos están vanamente hinchados en su mente carnal. El término ahí, hinchados, es enorgullecidos, inflados. Así que no puede haber humildad verdadera y orgullo. Así que estas personas están fingiendo ser humildes, pero además, y esto es terrible, practicaban la adoración a los ángeles. Esto es quizá muy extraño para nosotros y pensamos cómo puede ser que estas personas hayan estado entremetidas en una iglesia sana y hayan permeado de alguna manera y hayan afectado hasta cierto punto a los hermanos. Sin embargo, para esa época ya hemos visto que era algo bastante común. Esta fascinación por los seres
angelicales, por los poderes que rigen el mundo supuestamente, por los dioses, todo tipo de fascinación, ya sea para temerles o para buscarles y venerarlos. Así que estas personas estaban practicando adoración a los ángeles. En un sínodo, en el sínodo de la Odisea, que ya hemos visto también que la Odisea era una ciudad cercana, se menciona aquí en la carta a Colosenses. Estaba ahí a unos kilómetros de la ciudad de Colosas. En el sínodo de la Odisea, en el año 369, son unos añitos más, pero no tantos, se declaró que era pecado para un cristiano apartarse de la iglesia para invocar ángeles. Así que lo que ganó sumamente fuerza para el año 369 ya estaba circulando para cuando Pablo escribe esta carta. De hecho, sabemos y hemos mencionado algo también cuando introdujimos esta carta, que hay mucha influencia de lo que fue la literatura del periodo intertestamentario, que una de las características que tenía, o quizá una de las ramas del judaísmo, tenía este tinte místico. De hecho, hay inscripciones que se le atribuyen a ángeles ser intermediarios entre Dios y los hombres. No mensajeros, sino intermediarios. El único que merece adoración es el único Dios verdadero. Éxodo 20, si bien habla de imágenes, pero dice que no debemos adorar a nada excepto a Dios. Solo a Jehová, tu Dios, adoraréis. Por eso, un paréntesis breve, por eso cuando los testigos de Jehová comparan o equiparan a Jesús con un ángel, obviamente sabemos que eso no es cierto, pero ellos dicen que el único que merece adoración es Jehová, el único Dios verdadero. Sin embargo, vemos una y otra vez como la palabra de Dios nos dice que Jesús es digno de adoración, y en Apocalipsis vemos ese cuadro hermoso de los seres celestiales y los seres terrenales adorando al Cordero, que es digno de adoración. Sin embargo, cuando un ángel le habla al apóstol Juan, ahí en Apocalipsis 19, dice: yo me postré a sus pies para adorarle. Esto es un ángel. Y él me dijo: mira, no lo hagas. Yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. ¿Adora a quién? A Dios. El Señor es el único digno de adoración. ¿Son mediadores? Bueno, el único mediador es Jesucristo. 1 Timoteo 2:5 dice que hay un solo Dios y hay un solo mediador entre Dios y los hombres. Esto es Jesucristo, hombre. Así que no sabemos qué tipo de adoración practicaban estas personas. No sabemos si lo hacían por medio de darle un estatus de mediadores a los ángeles, o si lisa y llanamente se postraban delante de ellos y les adoraban. Pero sí sabemos que estas personas rendían adoración a los ángeles. Y lo peor es que estas personas pensaban ser más espirituales que los demás por esta actitud, por esta práctica. Ellos pensaban que su humildad los elevaba a un nivel superior de espiritualidad. Ellos pensaban que adorar a los ángeles los hacía más espirituales que los demás. Pero eso no es todo. Miren la pretensión de estas personas. Versículo 18 sigue diciendo: entremetiéndose en lo que no han visto, vanamente hinchados por su propia mente carnal. Esta era su pretensión. El término entremetiéndose ahí es... Bueno, hay mucho debate detrás de qué implica. Los eruditos no están completamente de acuerdo en lo que implica, y para agravar la situación es la única vez que aparece en todo el Nuevo Testamento. Así que no tenemos demasiadas pistas. Literalmente significa poner el pie adentro de algo, de un territorio,
se llega a usar en la literatura para hablar de invasiones. Así que puede ser que, y seguramente, o mejor dicho, lo decimos de esta manera, con toda seguridad, por lo menos este verbo implica a alguien que está introduciéndose en algo o merodeando algo. Por eso versículo 18, la Reina Valera traduce entremetiéndose, merodeando. Pero bueno, algunos eruditos, y lo mencionamos porque puede llegar a ser que implique esto también, hablan de que este término se llega a usar después en el misticismo para hablar de una persona iniciada en los misterios. O sea, no una persona solamente que está merodeando, chusmeando, como decimos nosotros, quizá por deseo de saber, ¿no? Todo ese deseo que nosotros tenemos de saber qué es lo que pasa, no me sale la palabra, pero bueno, todos tenemos ese deseo de saber algo más. Pero estas personas probablemente estaban un paso más adentro, ya iniciadas en todo lo que tiene que ver con los misterios. E inclusive algunos eruditos hablan de que no solamente habla de ese primer paso, sino de un paso aún más elevado, es decir, estas personas estaban involucradísimas en todo lo que tiene que ver con los misterios y con los seres espirituales. Es algo similar como sabemos que ocurre muchas veces en las artes, en el ocultismo y en todas esas cosas, donde una persona quizá al principio recibe cierta revelación y ciertas cosas y después cuando se va introduciendo más y más va entrando con otras experiencias y otros conocimientos y decimos, ya esta persona está hasta acá, ¿no? Quizá algo de eso estaba ocurriendo aquí y era un gran peligro para los hermanos. El punto es que independientemente de lo que signifique o el grado de compromiso que implique para estas personas, sabemos que estas personas estaban involucradas en mayor o menor medida en las cosas misteriosas. Es decir, estas personas tienen o dicen tener experiencias visionarias que son, desde luego, de carácter místico. O sea, no son revelaciones reales de Dios. Estas revelaciones o visiones no provienen de Dios. Si alguien tiene la Reina Valera, la Biblia de las Américas ahí, seguramente habrá notado que el versículo 18 dice, entremetiéndose en las cosas que ha visto. La Reina Valera dice, no ha visto. Bueno, es una variante textual, eso es, no importa, una cosa ahí media técnica, pero posiblemente la agregaron justamente siguiendo este mismo espíritu de fingir. Estas personas fingen ver estas cosas. Estas personas dicen haber visto estas visiones. Es probable que incluso sea cierto que en algunos casos estas personas vean esas visiones. Nosotros sabemos de personas que nos dicen yo vi esto, yo vi aquello, y muchas veces desconfiamos de que sea cierto, pero sabemos que puede ser verdad, que en ocasiones, como dijimos al principio en la introducción, el diablo se viste como ángel de luz, y en ocasiones puede ser que estas personas vean cosas. Lo que es seguro es que eso no proviene de Dios. Puede ser que hayan visto, que hayan tenido experiencias. Lo que es con toda certeza es que no es y no proviene de Dios. Así que este es el caso de personas que dicen haber visto o haber tenido visiones o experiencias espirituales reveladoras. Personas que dicen yo vi esto, yo vi aquello, Dios me dijo, Dios me mostró. Y el problema es que hay otros problemas que ya vamos a mencionar, pero uno de los problemas es que estas personas descalificaban a los demás por no tener estas mismas experiencias, estas mismas visiones. Ellos serán elevados, ellos serán superiores. Y sin duda esto es promovido por el orgullo. Ahí en versículo 18 al final dice vanamente hinchado por su propia mente carnal. Ya hemos visto ese término hinchado, habla de orgullo, de alguien que es inflado. Su mente inflada,
su mente carnal, inflada. Otra razón por la que sabemos que esto no proviene de Dios, porque proviene de una mente carnal, no proviene de una mente espiritual. No es una revelación del Espíritu, sino una revelación, una falsa revelación de una mente carnal. Ellos, con todo orgullo, ahí andan hablando de sus revelaciones, con un carácter autoritario. Esta supuesta élite espiritual de personas que tienen una revelación directa de Dios, una supuesta revelación directa. Fíjense cómo contrasta la Biblia, cómo contrasta una persona que realmente ha tenido estas experiencias. Y hablamos del apóstol Pablo, por ejemplo, en 2 Corintios 12, del 1 al 4, habla de esas experiencias de haber llegado al tercer cielo. Y Pablo dice que él no se gloría de eso, o mejor dicho, inclusive Dios le da un aguijón en su carne para que no se gloríe en sobremanera. Él no andaba por todos lados haciendo conferencias de cuando fue llevado al tercer cielo y los 7 misterios que encontró ahí. Otro ejemplo es Pedro. En 2 Pedro capítulo 1 vemos que él menciona cuando estuvo en la transfiguración ahí en el monte, pero cuando él se va a remitir a las cosas a las que los creyentes se tienen que aferrar, ¿a dónde apela? A la palabra escrita. Tenemos la palabra más segura, la revelación más segura, la palabra de Dios. Así que esta actitud de tener revelación directa es una actitud orgullosa que atenta contra la suficiencia de las Escrituras. Estas personas trazan un puente desde el hombre a Dios, rechazando a Cristo. Alertamos que esto es un gran problema. Obviamente el orgullo del cual hablamos es evidente. También es evidente cómo este tipo de prácticas ha llevado a todo tipo de abusos. Claro, si Dios tiene una revelación directa para vos y es de carácter autoritativo, entonces lo que Dios te haya dicho a vos, nosotros debemos hacerlo. Y eso ha dado lugar a todo tipo de abusos. Pero el problema principal es que esto no proviene de Dios. No proviene de Dios. Lo hemos dicho ya, no proviene de Dios porque es de una mente carnal. Pero además, fíjense en versículo 19, y dice, y no haciéndose, o sea, estos hacen estas cosas no haciéndose de la cabeza, en virtud de quien todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crece con el crecimiento que da Dios. Ese término ahí, haciéndose, versículo 19, habla de prender con fuerza. Puede ser sujetar o prender a algo, inclusive con la connotación de raptar, pero acá está hablando de que el creyente o la iglesia, lo ha dicho antes, se aferra a Cristo, está prendido a Cristo. Pero estas personas no se aferran a Cristo, es decir, estas personas tienen estas visiones por fuera de la autoridad de Cristo. Por eso cuando decimos que estas visiones dejan de lado a Cristo, no lo estamos diciendo por una idea nuestra propia, sino es lo que Pablo está diciendo acá, es lo que Dios dice. No se aferran a Cristo, no se aferran a la autoridad de Cristo. Y más adelante, al final del versículo, la segunda mitad, nos habla de cómo el cuerpo se nutre por medio del ministerio de los hermanos, pero siempre asidos de la cabeza. Es decir, si yo quiero ministrarlos, si ustedes quieren ministrarme, no va a poder ser por este tipo de experiencias. Si yo vengo con una experiencia y quiero supuestamente ministrarlos a ustedes, no tiene ningún efecto,
porque no está aferrado a quién es la cabeza, que es Cristo. Así que si queremos ministrar, debemos hacerlo ¿cómo? Como lo dijo Pablo en capítulo 1, a Cristo anuncio, a Cristo, por medio de la palabra de Cristo, ministro. Fui encomendado a predicar cumplidamente la palabra de Dios. Anunciamos a Cristo, amonestando y enseñando a todo hombre según la palabra de Cristo. Así que estas personas trazan un puente entre Dios y los hombres que deja de lado a Cristo, no están sujetos a su autoridad. Esta es la característica del misticismo. Este es un supuesto complemento, es decir, cuando uno va a una iglesia que tiene estas prácticas o habla con una persona, te dice, no, yo me aferro a Cristo, pero tengo esta visión también porque Dios me está hablando de esta manera. Sin embargo, nosotros entendemos que esta no es un complemento, sino es un enemigo abierto de la suficiencia de Cristo. Si Cristo ha hablado por medio de su palabra, ¿qué necesidad tenemos nosotros de nueva revelación? Y uno dice, bueno, no, pero Dios me habló de algo que yo o que vos tenías que hacer con respecto a tu trabajo, a tu pareja, etc. Ya hemos visto al estudiar en capítulo 1 que así no es como Dios muestra su voluntad. Dios ya ha mostrado su voluntad revelada por medio de su palabra, pero la voluntad del Señor oculta o secreta, saquemos el término oculto, la voluntad de Dios secreta no nos es dada a conocer a nosotros. No tiene sentido que andemos por ahí buscando por medio de pálpitos, por medio de visiones, qué es lo que debemos hacer. Más bien nos encargamos y procuramos esforzarnos en ver qué es lo que Dios dice, y aunque Dios no, o sea, en la palabra de Dios no hay un versículo que diga tenés que aceptar ese trabajo, encontramos principios, vamos a los principios, analizamos, estudiamos, oramos al Señor, y el Señor nos da libertad para elegir. Si elegiste un trabajo que no corresponde, bueno, ¿qué va a hacer? Quizá podés evaluar que cuando pensaste en ese trabajo no tuviste en cuenta tal o cual cosa, aprendés y seguís adelante. Pero no es que te fuiste del centro de la voluntad de Dios. No es que casarte con tal o cual persona es el centro de la voluntad de Dios y el resto, no, le estás pifiando. Así que un misticismo quizá más desvergonzado, diríamos, es aquel que dice, Dios me dijo tal o cual cosa, vi un ángel, vi una luz, pero un misticismo más encubierto se presenta a nosotros en esta forma. Queremos buscar señales de cuál es la voluntad de Dios. Queremos sentir esa paz que nos diga hacia dónde ir. Obviamente, si te falta paz porque la decisión es pecaminosa, ya sabes que esa no es la voluntad de Dios. Pero el corazón, dice la palabra de Dios en Jeremías 17, es engañoso, es perverso. No podemos confiarnos de nuestros pálpitos. Otra forma más sutil de este misticismo incluye la palabra de Dios, pero utilizada de una mala manera. Cuando vimos en capítulo 1 les mencionaba de un ministerio que en su página web, un ministerio conservador, que en su página web dice cómo conocer la voluntad de Dios en un artículo, y una de las formas es por medio de nuevos significados que el texto adquiere cuando leemos la Biblia. Es decir, yo abro mi Biblia, por ejemplo, un ejemplo quizá medio pavo, pero abro ahí en Josué capítulo 14 y Caleb le pide a Josué que le dé ese monte para conquistar. Él ya es avanzado en años, pero todavía le quedan fuerzas, entonces dame ese monte que yo lo voy a conquistar, y ahí está. Tengo que ir a hablar con esa chica. Tengo que ir a conquistar, ese es mi monte, esa es mi... Debo ir a conquistarlo.
Ya tengo 36 años, estoy grande. Así que esto aplica a mi vida. Gracias, Señor, por mostrarme en tu palabra. No, Dios no te mostró en su palabra. Quizás en su providencia, en su sabiduría y en su soberanía permitió que eso ocurra, pero ese texto no está ahí para decirte eso. Esta es una forma de misticismo más encubierta aún. Abrimos la Biblia y es lo que acabo de mencionar, abrimos la Biblia y entonces para mí significa esto y hago cualquier cosa. Lo que se conoce en algunos casos como la interpretación devocional, ¿no? Yo le doy el significado básicamente que quiero. Así que, hermanos, el misticismo no siempre viene a cara descubierta con supuestas nuevas revelaciones. Viene a través de pálpitos, de nuevos significados. Debemos reconocer por eso al principio decía, nosotros a veces pensamos que tener un alto concepto de Cristo ya estamos librados de estas cosas, pero debemos tener cuidado. Debemos tener cuidado de estas prácticas. El primer enemigo entonces es el legalismo, el segundo es el misticismo, haciendo la mediación de Cristo innecesaria. ¿Para qué necesito a Cristo si puedo acceder a la presencia de Dios? El tercer y último enemigo de la suficiencia de Cristo es el ascetismo, haciendo la obra de Cristo ineficaz. El ascetismo, haciendo la obra de Cristo ineficaz. Leemos rápidamente, vamos a pasar menos tiempo quizá en este punto. Versículo 20, pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué, como si vivieseis en el mundo, sometéis a preceptos tales como no manejes, ni gustes, ni aun toques, en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres, cosas que todas se destruyen con el uso? Tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría en culto voluntario, en humildad y en duro trato con el cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. Pablo no pone en duda la conversión de estas personas. Ahí en versículo 19 dice, versículo 20, pues si habéis muerto con Cristo, quizá una traducción más clara sería ya que habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo. Y esta es una realidad que ya ha planteado antes. Nosotros hemos sido sepultados con Cristo. Ahí en capítulo 2, versículo 12, dice que hemos sido sepultados con Él en el bautismo. Más adelante, en capítulo 1, versículo 3, dice, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Entonces, los creyentes hemos muerto a este mundo, y específicamente acá se refiere a los rudimentos del mundo. También hemos hablado de esta palabra rudimentos, que yo entiendo que en su uso anterior se refiere a esto mismo, y es los principios que gobiernan este mundo, es decir, cómo se maneja este mundo, cómo se conduce, cuáles son los principios que rigen la forma de pensar y de actuar de este mundo. Así que vemos cómo se conduce este mundo según lo que dice aquí el apóstol Pablo. Dice sometiéndose a preceptos. Esta palabra preceptos tiene la connotación de una orden, de una obligación que alguien debe cumplir. Estos preceptos tienen su origen en los mandamientos y doctrinas de hombres. Mandamiento es también una orden. No son cosas que simplemente estas personas piensan que son buenas, sino piensan que son mandamientos para las personas, para los seres humanos, para los creyentes. El mundo se rige bajo estas normas. El término ahí, doctrinas, habla ya más bien de un sistema elaborado quizás de enseñanzas, de un cuerpo doctrinal. Esto
Muchos teólogos lo asocian con lo que luego sería llamado gnosticismo, o mejor dicho, con lo que se desarrollaría con el tiempo como el gnosticismo. Para esta altura todavía no estaba desarrollado todo el sistema gnóstico como tal, pero ya había un germen ahí. Ese germen probablemente es este dualismo del cual ya también hemos hablado, que propone que el cuerpo es por naturaleza malo y que el espíritu es en esencia bueno. Entonces el espíritu, al estar dentro del cuerpo, está apresado. Por eso es que hay tanto énfasis, y mencionamos el ascetismo, en las prohibiciones, en privar al cuerpo de todas las cosas que le gustan, en todos los deleites. Ahí nos menciona alguno: no manejes, no gustes, no toques, todas prohibiciones, no. Probablemente no manejes habla de tocar y quizá tenga una connotación sexual, aunque no necesariamente implique esto. Quizá el término no gustes habla ahí de las bebidas, y también podía implicar comidas que supuestamente contaminan el alma, el cuerpo. Bueno, el alma en realidad, ¿no? Porque el cuerpo ya de por sí es malo. El término tocar ahí, o ni aun toques, puede referirse a ni siquiera estés cerca, ni siquiera roces esas cosas. Mantenete lo más alejado posible. Pablo dice que estas cosas se destruyen con el uso, es decir, no tienen valor alguno. El mismo Señor Jesús dijo que la comida entra por la boca y bueno, sigue su curso, ¿no? Ya sabemos. Pero lo más importante de esto es que ninguna de estas prohibiciones tienen un efecto real en el corazón de las personas, en el corazón de los creyentes. No tienen valor alguno. Dice el versículo 2: en conformidad de mandamientos y doctrinas de hombres, cosas que todas se destruyen con el uso, tales cosas tienen, versículo 23, a la verdad, cierta reputación, cierta fama de sabiduría en culto voluntario, humildad, etc. Es decir, estas prácticas parecen ser útiles, tienen reputación de ser efectivas, hay supuestamente sabiduría en ellas, hay una actitud humilde supuestamente en practicarlas, hay una actitud de adoración verdadera privándose de estas cosas. Hay incluso una actitud de autonegación, de sacrificio en ellas. Esa es la reputación que tienen. Termino ahí: duro trato con el cuerpo, habla de eso, habla de algo, de un trato despiadado inclusive con la carne. No solamente autocontrol, sino un trato duro con el cuerpo. Así que estas prohibiciones, por más piadosas, por más fama que tengan, por más buena fama que tengan, inclusive en los círculos cristianos, no tienen ningún tipo de efecto espiritual, genuino, verdadero para los creyentes. Bueno, Pablo dice que él golpeaba su cuerpo y lo ponía en servidumbre, pero Pablo no está hablando ahí de ascetismo. Pablo está hablando de cómo él se esforzaba y se sacrificaba en su servicio al Señor y a la iglesia. Pero en ningún momento Pablo dice que tenía este tipo de prácticas ascéticas. Este trato duro podría incluir, y al ver la historia de la iglesia, pero más bien la historia secular, personas que han hecho realmente locuras, se han amputado literalmente, en el caso de un hombre que se ha amputado el miembro, quizá tomando ahí de lo que dijo el Señor, que es preferible entrar sin tu ojo, sin tu mano, literalmente, y ahí amputó su miembro para no tener lucha contra la carne. Pero como
estas cosas no tienen un efecto real en nuestros corazones, la lucha continuó. La lucha continuó. Personas que han lacerado su cuerpo para luchar contra la lujuria como si hubiese algún tipo de relación en los azotes y el pecado sexual, es decir, golpear el cuerpo y vencer la tentación. Personas que se han aislado por años, que han hecho votos de silencio, que se han subido a una torre y vivieron por años, por más de 30 años en una torre, pensando que eso de alguna manera podía afectar positivamente su espíritu y podía tener cierto grado, cierta reputación espiritual. Pero Pablo dice que no tiene ningún tipo de valor contra los apetitos de la carne. Uno se puede mutilar, puede golpearse, pero la lucha va a estar ahí porque la lucha es un asunto espiritual del corazón, donde ningún látigo puede entrar, donde la soledad no puede generar ningún efecto, porque a donde vaya uno, adivinen qué, va a ir el corazón de uno. Así que el asunto del pecado es un asunto del corazón, por eso Pablo ya ha dicho, y gloria a Dios, que nosotros hemos sido circuncidados con una circuncisión que no es hecha a mano. Al echar de nuestro cuerpo pecaminoso carnal, Cristo, Él hizo eso. Él circuncidó nuestro corazón, nos dio un nuevo corazón. ¿Seguimos luchando con el pecado? Claro que sí. Por eso, y aunque parece contradictorio, obviamente no lo es, más adelante dice que debemos hacer morir lo terrenal en nosotros. ¿En qué quedamos? ¿Ascetismo o no ascetismo? Bueno, eso no es ascetismo. Eso es luchar realmente contra la carne. Considerando que Cristo ya ha transformado nuestro corazón, que ha vencido el pecado, que ya no somos esclavos de nuestra carne, pero que aún hay pecado que mora en nosotros, es que nosotros debemos esforzarnos por hacer morir lo terrenal. Y ahí da la lista. Así que hay una manera en que el creyente sí debe luchar, y es una lucha despiadada, sin duda. Pero la diferencia está en que no es la lucha contra el pecado, no son las prohibiciones que nosotros levantemos lo que va a hacer que venzamos, sino que es Cristo el que venció en la cruz, trayendo perdón de pecados, anulando el acta de los decretos que eran opuestos, contrarios a nosotros. Así que el ascetismo se presenta como un complemento, es decir, Cristo es necesario, la cruz de Cristo es importante, pero ofrecen un poder superior contra la lucha contra la carne. Estas prohibiciones se presentan normalmente en muchos círculos como apuntando sobre todo a las prohibiciones sexuales. Algunos prohíben o sostienen que las relaciones sexuales son en sí pecaminosas. Sabemos que la relación sexual es buena o son buenas cuando se practican en el marco de Dios, que es el matrimonio. Fuera de ello, desde luego, es pecaminoso. Pero aún estas personas sostienen que aún en el marco del matrimonio las relaciones sexuales tienen una connotación pecaminosa. Muchos de ellos piensan que el sexo es un tema tabú del cual no se puede hablar. En ocasiones piensan que quizá no es del todo pecaminoso, pero el sexo solamente está destinado a la reproducción y no al disfrute, lo cual la palabra de Dios nos habla ahí en Cantares, sobre todo de este disfrute que hay en una relación marital, no solamente con el fin de procrear, sino de disfrute. Pero el ascetismo no solamente se limita a lo sexual, se limita a todo tipo de prácticas que nosotros hacemos, inclusive algunas que son buenas, que son necesarias, pero las hacemos con la esperanza
de que esa práctica nos va a librar de nuestra lucha con el pecado. Sacamos la tele y la tiramos a la basura porque es una lucha para nosotros, pero no hacemos nada más. Eso es todo. Bueno, hay más televisiones en el mundo que podés comprar o podés usar tu celular para hacer lo mismo. Inclusive la lucha está en tu corazón, así que vas a seguir luchando. Bloqueamos páginas, bloqueamos personas, dejamos de frecuentar lugares pensando que esa es la clave, es la respuesta para la lucha contra el pecado. Y no, la clave es Cristo y su obra en la cruz. Ahora, es bueno que tomemos medidas si es necesario. Justamente el pasaje que citaba el Señor Jesús, hablando de quitar el ojo y quitar la mano, está hablando de eso, de decisiones que debemos tomar radicales. Pero no son las decisiones radicales las que tienen un efecto sobre nuestro corazón o en nuestro corazón, sino la obra de Cristo en la cruz. Así que la respuesta es mirar y acudir a Cristo, ir al Señor en oración, ir al Señor por medio de su palabra y al mismo tiempo aplicar el modelo bíblico que vemos y vamos a ver después en capítulo 3. Despojar y vestirse. Despojarnos de todo aquello que es pecaminoso, incluso aquello que nos lleva a lo pecaminoso, y vestirnos con hábitos piadosos. 3 enemigos de la suficiencia de Cristo: el legalismo, haciendo la obra de Cristo incompleta; el misticismo, haciendo la mediación de Cristo innecesaria; y el ascetismo, haciendo la obra de Cristo ineficaz. Y para terminar, si estás en este lugar y has escuchado todo esto, quizás por primera vez hablaste o escuchaste, mejor dicho, de una lucha contra el pecado, de la obra de Cristo, de la suficiencia de Cristo, y todavía no sabes bien qué es eso. O quizás ya has escuchado de la obra de Cristo, pero esa obra no ha sido eficaz aún en tu corazón. Debes reconocer que sos pecador, que esta condición de la cual hablamos recién, del pecado que mora dentro nuestro, no es solamente para un grupo de personas, no es solo para los más perversos de la sociedad. Esos somos todos, pecadores. Y esta condición pecaminosa nos lleva a un juicio eterno, porque a quien estamos ofendiendo es a un Dios santo y justo, que no puede pasar por alto el pecado sin castigarlo, pero que además de ser santo y justo, Él es amoroso. Como hemos cantado, Él envió a su Hijo a morir a esa cruz. La ira del Padre y nuestra culpa fue cargada sobre sus hombros para que nosotros podamos tener su justicia. Él fue tratado como nosotros, como pecadores, para que nosotros seamos tratados como Él, el justo. ¿Y qué debes hacer? Debes creer en esto, debes creer que Cristo estaba muriendo en la cruz por los pecados de los hombres. Debes creer que sos un pecador y que mereces el juicio de Dios, pero que Cristo vino a este mundo para que no pagues eternamente por tus pecados, sino que recibas el don de la salvación, del perdón de pecados por medio de la fe. La Biblia dice que si crees y te arrepentís de tus pecados, tenés vida eterna. Oramos. Padre, te damos gracias porque tenemos un Señor que es glorioso, supremo, que está sentado a tu diestra. Él es cabeza de la creación. En Él fueron creadas todas las cosas, en Él subsisten. Él es autoridad absoluta de la creación y de una manera tan especial y tan hermosa es cabeza de la iglesia. Señor, ayúdanos a someternos a Él. Padre, ayúdanos a que en nuestra práctica exaltemos la suficiencia de Cristo. Eso suena
como una realidad teológica muy lejana, muy para círculos académicos, pero no, Señor, es tan real y es tan ignorada muchas veces por nosotros. Cristo es suficiente y sin embargo nosotros muchas veces acudimos a estos supuestos complementos, que no son complementos, son enemigos. Son enemigos de la suficiencia de tu Hijo. Tu Hijo ha pagado en la cruz por nuestros pecados, nada más. Nadie más lo ha hecho. Ninguna filosofía, ninguna corriente doctrinal, ningún líder, nadie más. Cristo lo ha hecho. Y solo cuando nos aferramos a Cristo es que el cuerpo recibe su debido crecimiento, ese crecimiento que tú das. Ayúdanos, Señor, a poder vivir de esta manera y rogamos que si hay alguien en este lugar que no se ha arrepentido aún de sus pecados y ha puesto su fe en Cristo, que tu Espíritu Santo obre, Señor, para salvación. Oramos en Cristo Jesús. Amén.